Estás escuchando Alienadas, una radio creada por mujeres que escucha, incluye y transforma. Hola, alienadas. Arrancamos con un nuevo programa. Hoy tenemos la suerte de contar con Sofía Otero, experta en estudios de género y en el ámbito audiovisual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte hoy en Alienadas. Nos hace muy felices poder hablar sobre cine español y más en concreto, cine hecho por mujeres. Hoy, en Pinceladas de Mujer, ponemos el foco en una realidad que, durante mucho tiempo, ha permanecido en un segundo plano, la maternidad en el entorno rural. En este tema, precisamente, se ha especializado Sofía, junto con su compañera Irene Baena, en un artículo llamado «Hace falta un pueblo para criar a un niño, las maternidades rurales y los nuevos discursos maternales en el cine español contemporáneo». Precisamente a partir de que en los últimos años varias directoras españolas han comenzado a retratarla desde una mirada más íntima, más honesta y más real, alejándose de estereotipos clásicos franquistas y mostrando las luces, pero también las sombras de este proceso. Una maternidad atravesada por el territorio, por la soledad, por los cuidados y también por la resistencia. Las mujeres han aumentado su presencia en el cine hasta el 38%, pero siguen infrarrepresentadas en los puestos de poder, donde no llegan al 30% e incluso llegando a bajar recientemente. Además, las directoras trabajan con menos recursos, un 24% menos de presupuesto que sus compañeros. Aunque hay casos de éxito, el crecimiento se ha frenado en los últimos años e incluso ha habido un retroceso entre 2023 y 2024. Aún así, si la tendencia continúa, se podría alcanzar una presencia más equitativa en 2026. En áreas tradicionalmente masculinas, la presencia femenina está creciendo rápido, mientras que en profesiones feminizadas como maquillaje o vestuario, la desigualdad se mantiene prácticamente igual. En el cine más reciente vemos cómo, gracias a estas directoras que se han abierto un camino, se abren nuevas formas de entender la maternidad mucho más diversas y complejas. Aunque siguen predominando las madres cisgénero y heterosexuales, empiezan a aparecer, aunque todavía de forma secundaria, otras realidades. Además, películas como Cinco lobitos o La maternal están cambiando la narrativa tradicional. Se alejan de la imagen idealizada de la madre perfecta y muestran una maternidad más real, con ansiedad, dificultades del día a día y cierta desconexión con ese ideal impuesto. En definitiva, y como ya hemos mencionado, se empieza a retratar a las madres con todas sus luces y también con sus sombras. Por eso es, Sofía, que queremos empezar preguntándote un poco cuáles son los perfiles de estas madres rurales. Imagino que me preguntas por las maternidades rurales del Sí, cine más reciente, ¿no? sí. Vale. Pues sí que es cierto que las maternidades parece que están cambiando en la representación en el cine. Sí que es verdad que además van ligadas siempre a películas dirigidas por mujeres, porque las películas dirigidas por hombres es verdad que las analizamos y los estereotipos se siguen perpetuando, ¿no? Pero estas maternidades nuevas que vemos además en el ámbito rural, yo diría que son más naturales, son más realistas, se basan en una idea que se aleja de esa mitificación de lo que es la maternidad edulcorada que nos han enseñado siempre, ¿no? Esa madre que siempre está bien, que siempre está pendiente de la criatura, que nunca rechaza a esa criatura que acaba de tener, ¿no? Y en las maternidades rurales que vemos representadas en películas como la que comentabais, ¿no? De Cinco lobitos o en Suro, em, la maternidad que vemos es mucho más realista, es mucho más dura, ¿no? Vemos una madre que, o en Salve María, por ejemplo, ¿no? De Marcol, que vemos una madre que en realidad pues tiene sus dudas, ¿no? Y comete errores y se le puede caer el bebé del sofá y puede llegar un momento de un día que diga, mira, yo hoy no quiero ver a mi hijo porque no puedo más, ¿no? Entonces es verdad que un poco a través de esas emociones un poco más negativas, del estrés, la tensión laboral, el compaginar la conciliación, el trabajo con las criaturas, pues rompe un poco con esa imagen ideal que se ha mostrado siempre de la madre. Hablaríamos entonces de si son más reflejos reales de esas maternidades rurales o hay una cierta idealización.
En caso de que existiera esa idealización, ¿está vinculada a un rechazo al urbano o hay otro factor? Nosotros, por lo que hemos estado analizando, es verdad que no podemos decir, pues esto es así, ¿no? No puedo darte una respuesta 100% correcta, pero sí que es verdad que hemos visto que después de la pandemia, por ejemplo, sí que ha habido un aumento de películas que se han rodado en lo rural, ¿no? Como esa huida de lo urbano, de lo masificado, y sí que vemos una vuelta a lo rural mucho más como intimista. Ya no es ese rural que veíamos en películas como Manuela de García Pelayo, en el que pues están las mujeres en casa, la labor que tienen como madres de 100% de cuidado, sino que en este caso lo vemos como un espacio de transgresión, como de, por ejemplo, a través del teletrabajo, pues no es que me vaya a lo rural y no trabaje, ¿no? O que no trabaje solo en casa, sino que estoy trabajando, lo que pasa es que lo hago pues a través del ordenador o a través del teléfono, como hace la madre de Cinco Lobitos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en Cinco Lobitos, por ejemplo, al final sí que es un poco algo para reflexionar, ¿no? Que vuelve a lo rural también para cuidar de su madre. Es decir, que en este caso vemos dos líneas de cuidado, no solo su hijo, sino que también está cuidando de su madre. Y la figura de los padres sí que está un poco desdibujada, en realidad voluntariamente, ¿no? Para mostrar esa paternidad ausente, ¿no? De que al final, pues nosotras, incluso teniendo un trabajo, incluso estando agobiadas porque no podemos más con tanta carga, al final somos las que nos hacemos cargo de todo eso. Claro, sí, precisamente queríamos preguntar un poco por la figura del padre, ya que en estas películas se reflejan relaciones heterosexuales, yo creo que en prácticamente 100%. sí, exactamente. Y bueno, si también eso responde, si aún se reflejan estos roles tradicionales que están asociados a la figura del padre, por lo tanto, o se está rompiendo un poco con esa idea de la época franquista, como se dice un poco en el artículo. No sé. A ver, la cuestión es que yo creo, por ejemplo, insisto mucho en Cinco Lobitos porque es verdad que la representación es muy evidente, ¿no? Pero ahí hay dos representaciones masculinas de padre. Está la del padre de ella, digamos, y la de su marido, ¿no? Si bien es cierto que ambos entran dentro del rol de padre ausente que está trabajando y ese es su principal trabajo en casa, se representa de distinta manera, porque la figura del padre de ella, pues es un señor que está estancado en lo rural y tradicional, él no hace nada en casa, es la mujer la que lo hace y él lo único que hace es criticarla. En el caso de, y ella evidentemente abnegada, no hace nada, ¿no? Hasta que revienta ya y tira los platos porque no puede más. Pero sí que es verdad que en la figura del marido de ella sí que pone un poco pie en pared. Y ahí es donde vemos más la diferencia, ¿no? Que él parece como que, oye, que yo sí que estoy aportando, lo que pasa es que tengo que trabajar, ¿no? Y ella le dice, no, pero es que yo ya no puedo más. O sea, o tú estás o no estamos juntos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo creo que tanta representación de parejas heterosexuales es precisamente por eso, porque si lo que se quiere hacer es una crítica al papel del padre en la familia, pues es inevitable que se haga a través de ese tipo de representaciones. Pero bueno, también sería necesario ver otro tipo de maternidades y otro tipo de relaciones que no sean eminentemente heterosexuales. Claro. Claro, porque además la figura del padre, en este caso de Amaya, cuando muere la madre, es como que ella coge ese rol y el padre le dice, no, hija, tú, ya me apañaré yo. Obviamente no se va a apañar solo, este señor, su hija lo sabe y ella asume ahora el papel de madre de su padre y de su propia hija. Entonces, un poco... Sí, porque el rol maternal no es solo ser madre biológica, adoptiva, no se trata solo de eso, es ese rol de cuidado, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Que al final incluso de tu propio marido, ¿no? Al final tienes el rol maternal de tu marido, de tu padre, de tu hijo. O sea que... bueno, como hemos estado hablando un poco en este nuevo rumbo del diario de madre tradicional, como estamos hablando, pero aún así se sigue manteniendo la normatividad de estas madres que siguen teniendo una identidad muy clara, blanca, cis-hetero, no vemos madres racializadas, no vemos, bueno, a lo mejor en verano de 1993 pues una madre adoptiva, pero no es una adopción como tal, sino que es que parte de la necesidad. Entonces, realmente, ¿cuánto crees que puede durar esta homogeneidad en el cine? ¿O si es un paso previo ahora ya empezar a representar todo tipo de maternidades o no existe un debate en este aspecto? Yo creo que es complicado porque la interseccionalidad al final de todas las categorías que intersectan en una persona, ¿no? Esto es igual que cuando se representa, por ejemplo, al colectivo trans. Cuando se representa al colectivo trans, normalmente suele ser una mujer trans blanca, clase media alta, y si es una mujer negra es de clase baja y lo que se representa es una realidad que era la que existía en los años 70-80, ¿no? Como la serie de Pose.
pero ya como meter más categorías es como demasiado, ¿no? Entonces es como tienes que ser heterosexual porque si no ya es como mucho. Entonces es verdad que las representaciones que vemos, de hecho, por ejemplo, en la película Que todo arda, creo que se llama, ahora soy yo la que no se acuerda bien del nombre, de Macarena Gómez, la película. Hay una madre que es racializada, una mujer negra, pero es una mujer que está embarazada y es un personaje totalmente secundario que además es la más mala de las malas en la película. Y luego, en la película de la jefa, también dirigida por un hombre, lo que vemos es una mujer latinoamericana que lo que está haciendo es alquilarle su vientre a una mujer blanca de clase alta porque no tiene dinero para sobrevivir y entonces la señora rica le dice, bueno, pues yo te pago el vientre de alquiler y entonces ya ahí estamos entrando además en un tema un poquito polémico, que además después, cuando ya termina el embarazo, perdón por el spoiler, pero parece como que le viene el instinto maternal, ¿no? Y es como, no, este bebé es mío, ¿no? Y es como, el instinto maternal es una cosa que todavía es complicado que desaparezca del audiovisual. Vemos algunos atisbos en Salve María, por ejemplo, ¿no? Que eso no está, pero en la maternal incluso, cuando es una niña de 14 años la que se queda embarazada, en ningún momento de la película se habla del aborto. O sea, de esa opción que no aparece que a esa niña se le ofrezca la opción de que pueda abortar. ¿En qué cabeza cabe que con 14 años tú no tengas la opción de abortar y sea, o incluso si ya sigues con el embarazo, de por lo menos dar a la criatura en adopción? Cosa que se menciona como una pincelada, pero no es una realidad, ¿no? Entonces, sí que creo que faltan muchos tipos de maternidades hoy en día, pues de madre soltera, de madre adoptiva, que no sean madres biológicas. O de no ser madre, como en la película Mamífera. En la película Mamífera de Liliana Torres es la única película española que a día de hoy por fin representa la no maternidad. Oye, yo no quiero ser madre y no hay ningún problema con ello, ¿no? Claro, es que en todo este tipo de pelis se ve, el principal perfil de madre que se ve es, como bien has dicho, una madre biológica o también madres que se quedan embarazadas que no lo tenían previsto, pero al final, pues lo que les toca. Pero cuestiones, pues eso, como el aborto, como vemos en la maternal, no se llega a contemplar. De hecho, hay una película que es tremenda, o sea, se llama Culpa, de Iván Coromenzana. La protagonista además estaba embarazada cuando grabaron la película, el director es su marido, ¿vale? Bueno, pues ella se queda embarazada porque un amigo suyo la viola en su casa. Entonces, cuando ella se entera que está embarazada, intenta abortar y el médico le dice que ya no puede abortar. Entonces se va precisamente a una finca en el campo, en mitad de la nada, porque lo que quiere es que intentar interrumpir ese embarazo por todo lo que pueda. O sea, se va a vivir sola e intenta pues ser harta de beber, incluso si yo no sé si se tira por un bar, bueno, una cosa, no termina, o sea, no pierde al bebé. Y cuando nace el bebé, su principal reacción es, yo no quiero a este bebé, o sea, que viene de una violación, no me interesa, lo meto en una habitación y no le doy ni de comer. Bueno, pues la película termina con que al final el bebé está llorando y ella se acerca, le da el pecho y ya es como, ya me llegó el instinto maternal, o sea, claro, es inevitable. Y es como, Dios mío, es terrible, o sea, esta representación encima por una violación, que es tremendo, ¿no? Sí, en ese aspecto yo creo que aún queda un poquillo... Una película de terror total, ¿no? No, totalmente, totalmente. Porque, por ejemplo, hablando también de instinto maternal, también me recuerda un poco la película de Sorda, que además habla de una realidad que mucha gente no es capaz de vivir porque tiene la capacidad de oír. Entonces, a mí me impactó mucho eso, la relación que tiene sobre todo con su marido a partir de quedarse embarazada, cómo va trastocando la relación. Incluso lo que más me impactó también fue la escena del parto. La escena del parto te abre un poco a conocer nuevas realidades que, hombre, que por un lado todavía hace falta mucho avance por un lado, pero por otro poco a poco sí que se van viendo. En relación con la discapacidad hay un corto que se llama Sucre, que no sé si lo conocéis, pues os lo recomiendo que lo veáis, porque te genera muchas preguntas. Yo a día de hoy todavía no sé cómo me posiciono respecto a lo que se representa, porque se habla de, pues eso, de la relación de la discapacidad y la maternidad, de los niveles de discapacidad que hay, porque es un espectro muy amplio, y de la capacidad de decidir tú sobre tu propio cuerpo de quiero ser madre o no quiero serlo.
¿no? Y como el sistema te impone, pues no, porque tú tienes esta discapacidad y no puedes ser madre, ¿no? Entonces como que te genera muchas cuestiones y me parece súper interesante para, bueno, pues para debatirlo, ¿no? Pues simplemente para pensarlo y reflexionar sobre el tema. Antes, Sofía, has dicho directores hombres. Claro, estamos hablando de que estas nuevas películas están hechas por mujeres. ¿Qué ideas o cambios ves que están introduciendo en este nuevo cine maternal? A ver, es que esto es lo de siempre. Evidentemente todo el mundo puede hablar de todo lo que quiera, ¿no? Pero históricamente siempre la perspectiva que hemos visto es la de los hombres hablando sobre todo. Y las representaciones de mujeres que hemos visto, como decía Laura Mulvey, lo que vemos es la mirada masculina hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre ha sido ese tipo de representación. ¿Qué ocurre? Que cuando, o sea, un hombre hablando de maternidad y de parto, pues, no sé, es un poco bizarro. No por nada, sino porque por los resultados que se ven, poca investigación hacen, también te digo. Porque tú puedes ser un hombre y hacer una película sobre maternidades y que sea una maravilla, pero por lo menos infórmate, ¿no? Por ejemplo, Claro. Estíbaliz Urresola, cuando hizo 20.000 especies de abejas, ella no es una persona trans, pero ella estuvo años dentro de una asociación de infancias trans para hacer esa maravilla de película, donde sí que vemos un resultado muy acertado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empiezan las mujeres a hablar sobre temas que realmente nos atañen, hombre, pues la representación que vemos es distinta, porque la cosa cambia, se acerca más a la realidad. Yo he estado entrevistando a personas del colectivo trans de cómo se ven representadas y ellas mismas me decían, es que me hace falta gente del colectivo trabajando sobre el colectivo, porque al final siempre es la mirada cisgénero sobre el colectivo trans, la mirada masculina sobre la mujer. Entonces es como, oye, pues a lo mejor nos hace falta, a lo mejor el problema es que detrás de las cámaras, en los equipos, falta diversidad. Que tengan esa realidad. Claro, o sea, y que vemos la la diversidad en la comprendan desde pantalla, dentro. pero no estamos viendo la diversidad en la realidad, en el mercado laboral. Ujú. Al final siempre están trabajando lo mismo. Claro, totalmente. Y bueno, Sofía, alejándonos un poco de esta idea de maternidad, que ya creo que hemos hablado un poco de la situación actual en el cine español, y centrándonos un poco más en la parte de la ruralidad o lo rural. ¿Esta imagen de lo rural se muestra de manera un poco idealizada, por decirlo de alguna manera, o son bastante realistas a la hora de exponer vida del campo? A ver, yo tampoco soy la más indicada porque yo de lo rural conozco poco, la verdad. Yo soy una persona urbanita 100%. Pero sí que es verdad que creo que en películas, por ejemplo, como Suro, que vemos la representación de la inmigración y de cómo eso funciona en el negocio de la saca de corcho y todo eso, sí que veo, o en Alcarrás, o en verano 1993, sí que veo una realidad rural más real, pero sí que veo pues una ruralidad más cercana a lo que es ahora, ¿no? Hay mucha gente y es verdad que ha habido un éxodo muy grande desde el COVID de la gente que se ha ido a lo rural, si no a lo rural, mínimo a pueblos. Ujú. Por eso, ¿no? Por ese miedo a lo urbano, a lo masificado, el turismo, que también hace que mucha gente se quiera ir de la ciudad porque no se puede andar por la ciudad. Entonces yo sí que veo una ruralidad cercana, pues eso, lo que vemos es la representación de los tipos de trabajo que vemos allí. Hay una película que es sobre las tabacaleras, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Es muy buena esa película. Y vemos eso, ¿no? Pues una realidad de lo rural que antes a lo mejor no conocíamos, ¿no? Y cómo las familias pues viven en ese entorno, que en Asbestas, por ejemplo, esa película es bestial, ¿no? Y la representación de la mujer es brutal, porque esa madre, esa secuencia que tiene con su hija es impresionante. O sea, parece que la madre es un personaje secundario y al final en realidad es la protagonista de la película. Entonces, yo pienso que sí, que nos estamos acercando un poquito a algo menos idealizado y más realista. Ujú. Aquí el programa de hoy. Agradecerte de nuevo, Sofía, por tu presencia. Y bueno, gracias por estar del otro lado, a quien nos estéis escuchando, y nos reencontramos muy pronto. Este programa ha sido realizado y locutado por Paula Ruiz y Andrea Santos. En el equipo técnico, agradecer a Garoe Aguilar, María Castaño, Eduardo González y Ander Regidor. Esto ha sido Pinceladas de Mujer. Gracias por escucharnos.